Usar el árbol genealógico y la carta natal para explicar que lo que te pasa hoy es por lo que le pasó a tu abuela o por tu Saturno en casa 4 termina siendo un uso limitante de la herramienta. El árbol genealógico, la astrogenealogía son herramientas muy valiosas siempre y cuando se usen de manera adecuada. Si en lugar de usarlas para explicar y justificar el por qué te pasa lo que te pasa, la usas para conocerte, para ver qué de lo que te pasa hoy tiene relación o resonancia con lo que pasó en tu historia, cambia absolutamente el uso que se le da. Deja de ser un uso centrado en explicaciones o en la reconstrucción del pasado para ser una herramienta que se aplica sobre el presente. Yo veo muchas personas que llegan a mis espacios de consultoría o de formación buscando sanar su linaje, liberar el dolor de un ancestro. Y entiendo que hay una intención detrás de eso y que ese foco, esa manera de relacionarse y de enfocar la herramienta tiene que ver con el paradigma más difundido. De hecho, durante mucho tiempo yo también estuve influenciada por eso. El primer curso que hice allá por 2018 se llamaba Sanando tu árbol genealógico. Pero había algo de ese uso que me generaba una contradicción. Primero porque el foco estaba puesto en sanar el árbol, ¿no? En los demás y en el pasado. Y eso no daba margen de acción o no me generaba necesariamente una transformación en mi presente. Y yo me acerqué a esta herramienta buscando algo que transforme mi realidad, mi presente, mi vida. Y desde ahí sentía esta contradicción. Y eso me llevó a revisar la manera en la que uso estas herramientas para pensar una forma distinta. Porque entiendo que justamente poner el foco en el pasado y en los demás no genera una transformación necesariamente en mí. Y siento que estas son herramientas que tienen un gran poder transformador, pero para eso es necesario revisarlas y resignificarlas. Por un lado, la psicogenealogía parte de la premisa de que somos parte de una historia, de un sistema familiar y la información de lo que sucedió en la historia se va transmitiendo de generación en generación. Lo que no se resolvió, lo que causó mucho dolor, lo que quedó sin procesar y sin elaborar, se va repitiendo a través de las generaciones, muchas veces en forma de síntomas, de bloqueos y de conflictos. Bajo ese paradigma, entonces, somos una consecuencia de nuestra historia familiar. A mí me parece que limitarse únicamente a esa forma de verlo termina siendo determinista muchas veces. Si soy una consecuencia de la historia y no puedo cambiar esa historia, termino siendo heredera pasiva de lo que pasó y no puedo hacer nada con eso. Usar este enfoque de esa manera centra el trabajo en la reconstrucción del pasado y me quita mi responsabilidad y mi margen de acción. Con la astrología muchas veces pasa lo mismo. Termina usándose de manera determinista. Termino explicando que soy así porque tengo la luna en Capricornio. Sin embargo, hay un paradigma de la astrología profunda y vincular que propone cambiar la forma en la que percibimos, la forma en la que estamos acostumbrados en nuestra cultura occidental, que es una forma bastante lineal, bastante de causa y efecto y de separación, y la astrología profunda propone disolver esa forma de percibir, para percibir de una manera distinta a la que no estamos acostumbrados. Eso hace que entremos en crisis entre la forma en la que percibimos, que está más alineada con esta forma de ver en la que, bueno, lo que pasó determina lo que me pasa ahora, y que en cambio propone algo completamente distinto, que para mí se sintetiza mucho en una frase de Eugenio Caruti, que es el astrólogo fundador de Casa 11, que dice que la carta natal no explica a la familia. La familia es la primera exteriorización de la carta natal. Entonces, si yo trabajo con astrogenealogía y combino el enfoque psicogenealógico convencional con el de esta forma de ver la astrología, inevitablemente entro en crisis. Porque si la carta no explica a la familia, ¿de qué manera entonces puedo usar la carta para descubrir la influencia de mi historia familiar? Así que choquen los dos mundos, esta frase, en principio. Para mí, revisarlo tuvo que ver con no tratar de superponer una visión con otra
Y entender que por un lado somos mamíferos, hay una dimensión biológica, sistémica, que hace que se transmita la información de generación en generación, pero que a su vez podamos ver que esa información propia, nuestras propias energías, que son las que se reflejan en la propia carta natal, de alguna manera estén en resonancia con esa historia. Es encontrar los puntos en común de ambas miradas. Y en ese sentido hay una frase que me gusta mucho que para mí sintetiza de qué manera estas dos miradas se pueden encontrar e integrar, que es una frase de Christian Bayer, que es el creador de la descodificación dental, que dice: he nacido en la familia correcta que ha puesto en mí las memorias para que un día me acuerde de quién soy yo. Para mí esta frase sintetiza perfecto. Por un lado, hay algo de mi configuración energética, de mi carta natal, que expresa mis propias energías, y a su vez eso encuentra resonancia en la historia familiar. Y esa mirada nos permite salir de la lógica lineal que plantea únicamente la psicogenealogía y que plantea muchas veces el uso más difundido de la astrogenealogía. Soy una consecuencia de la historia familiar. Mi carta natal expresa y explica a mi familia. Sin embargo, esta frase propone esa mirada integradora, superadora, donde ninguna de las dos teorías está por encima de la otra. La energía que se expresa en mi carta resuena con la historia familiar. Los conflictos, la forma en la que vivo y percibo lo que me pasa está en resonancia con esa historia. Pero no es únicamente una consecuencia de eso, hay algo mío que se encuentra ahí, que tiene puntos en común. Y ese cambio de foco cambia el uso que le damos a la astrogenealogía y en consecuencia cambian los resultados que obtenemos. Entonces, si en lugar de explorar que tengo Saturno en casa 4 o Saturno en Capricornio, porque mi mamá era fría y exigente, y en lugar de usar la información para justificar que soy así por mi carta y por mi mamá, la termino usando para descubrir que mi mamá, con su energía, con sus limitaciones, encarnó también una configuración que es propia, porque mi carta natal es mía. Esa energía propia encontró su primer forma de manifestación en la historia familiar. Mis propias experiencias y mis aprendizajes resuenan con los de mi árbol. No son únicamente una consecuencia de ello, hay algo mío, hay algo de la manifestación de eso en mi presente. Y eso me da margen de acción, porque si me quedo solamente en el pasado y en los otros, pongo toda la responsabilidad y la energía afuera. De hecho, cuando una persona llega a mi espacio buscando sanar su linaje, liberar al abuelo de un dolor, yo busco que ponga foco en sí mismo y en su presente. Entonces, ¿cuál fue el dolor de ese abuelo? Quedó excluido. ¿Y qué resonancia tiene eso con lo que te pasa hoy? Yo también me siento excluida. Bueno, entonces trabajemos desde la manifestación en tu presente. Eso va a impactar, vas a terminar trabajando con tu abuelo. Pero si te enfocas en el abuelo, no necesariamente vas a tener un cambio personal. Entonces, lo que me interesa es ver cómo la forma en la que nos relacionamos con estas herramientas cambia absolutamente los resultados. Y en general, durante todos los años que llevo dedicándome a esto, lo que más terminé enseñando fue ese cambio de foco. Y para mí es clave entender que cuando trabajamos con la carta natal, aunque trabajemos en relación con la historia familiar, siempre estamos trabajando con la propia energía. Eso es como un punto clave que me parece importante recordar siempre. Estoy trabajando con mi carta. Entonces, si uso la luna para explicar a mi mamá, me estoy perdiendo de reconocer qué hay en mí, que de mi energía entró en resonancia con esa madre. Y a su vez, en la carta natal todos tenemos todas las energías. Y la familia, de alguna manera, va moldeando cómo construimos identidad. Con qué partes de esa carta, de esas energías nos identificamos, qué parte va a parar al yo consciente y qué parte va a parar a la sombra. Entonces, cómo me relaciono con mi luna en Capricornio, de qué manera la expreso, está en parte condicionado por mi entorno familiar, por mi crianza y por la relación con mi madre.
Sin embargo, no puedo olvidar que la luna en Capricornio está en mi carta, es mía. Mi energía se expresa en resonancia con esa historia familiar. Tal vez me vuelva un poco técnica en este punto, pero lo que quiero puntualizar es el integrar las dos miradas. Trabajar con la historia sin olvidar la propia energía. Porque es ese el punto donde la herramienta transforma. Trabajo en mí, trabajo en las consecuencias que toda esa historia, que esa crianza y que la expresión de esas energías me limitan o me ponen en conflicto hoy. Si esa luna en Capricornio la estoy expresando en parte de manera condicionada por la manera en la que me crié y me relacioné con mi madre, a través de la astrogenealogía voy a revisar, pero en lugar de usarla para ver por qué soy así, y para explicarlo y para justificarlo, la voy a usar para entender de qué manera expreso y me relaciono con esa energía, qué la condicionó, si hay una lealtad, lo que sea, que condicione la expresión, y a partir de esa toma de conciencia poder hacer algo distinto, poder reconocerla, hacerme cargo, asumir mi responsabilidad para desde ahí transformarlo. Entonces, entender la historia, conocerla, comprenderla, es el primer paso que tiene que ver con el darse cuenta. Y en ese sentido, muchas veces la astrogenealogía también tiene un límite ahí, porque darse cuenta y entender preparan el terreno, pero no generan cambios profundos y concretos por sí solos. Son el primer paso para poder hacer algo con eso. Por eso en mis espacios de formación, cuando yo enseño astrogenealogía, no solo enseño esta forma de usarla, enfocada en el presente, enfocada en la persona que llega a la consulta, sino también integrada con otras herramientas terapéuticas que permiten hacer algo con eso que identificamos, para que no se quede en el plano mental y en el plano de la explicación y sea una herramienta realmente terapéutica y transformadora. Si estás dando tus primeros pasos con esta herramienta o venís trabajando hace tiempo, te invito a que revises desde qué lugar lo estás haciendo. Porque en la mayoría de los casos, las personas que no obtienen resultados con esto es porque lo estaban haciendo con el foco puesto en el lugar incorrecto. Esa es la intención de mi espacio. Las teorías de la psicogenealogía y de la astrología las podés aprender en cualquier lado. El mayor desafío es aprender a pensarlo de esta manera, salirse de la lógica lineal y poder aplicarlas de manera tal de que ambas dimensiones se encuentren para que resulte realmente transformadora la herramienta. Si te interesa explorar más este enfoque, llega hasta el lugar indicado.